Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, me da gusto saludarlos. Muchas gracias por poder estar en sintonía para recibir esta clase. Pues bueno, damos gracias a Dios, hermanos, porque tuvimos una lluvia muy excelente. Hemos estado orando que Dios nos mandara lluvia porque ya nuestra tierra estaba sedienta de esa agua. Y bendito sea Dios que pues pudimos recibirla. Bueno, pues miren, hoy tenemos una clase especial. Me voy a salir un poquito del orden que llevaba, de los puntos que estamos estudiando sobre nuestro Señor Espíritu Santo. Ha habido algunas confusiones en algunas hermanas con respecto a que si ahora ya no van a dirigirse al Padre, ya no van a dirigirse a nuestro Señor Jesucristo, sino que ahora vamos a tomar al Espíritu de Dios para dirigirnos a Él. Miren, la cosa no es así. Se las voy a explicar nuevamente tomando algunos puntos que vimos cuando hablamos de la Trinidad. Y cuando hablamos de la Trinidad, yo les explicaba que, pues en Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11, pues encontramos el bautizo de Jesús. Aquí de alguna manera vamos a ver no tanto que aparecen las tres personas, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino que de alguna manera aquí vamos a ver sus funciones y atributos. A veces pues leemos las escrituras y decimos, ay, qué bueno, pues aquí dice esto, aquí dice aquello. Pero no, a veces somos cuidadosos de profundamente ver qué es lo que nos quiere decir esta escritura. Y entonces pues la vamos a recordar. En Marcos capítulo 1, versículo del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, ¿quién subía del agua? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice que vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces estamos viendo que aquí cada uno está en su función, mis amados hermanos. Aquí estamos viendo, vamos a tratar de imaginarnos la escena, que Jesús está pues parado allí en las aguas del Jordán para ser bautizado. Y entonces cuando es sumergido y sube del agua, allí vemos un acto muy importante. ¿Por qué? Porque se está hablando de Jesucristo nuestro Señor, el que estaba parado allí en el agua del Jordán, que fue sumergido y después se levantó de las aguas, subió de las aguas. Entonces allí estamos viendo que Jesús va a desarrollar un ministerio terrenal. Por lo tanto, pues necesitaba ser bautizado porque él tenía que poner el ejemplo de obediencia, hermanos. Pero también acuérdense que estaba en una naturaleza humana. Entonces, él necesitaba la manifestación de nuestro Señor Espíritu Santo para que toda la gente viera, supiera, entendiera que el ministerio que él iba a desarrollar iba a ser bajo la dirección de nuestro Señor Espíritu Santo. Entonces estamos aquí viendo la función de Jesús que iba a desarrollar, ¿verdad? Como Dios aquí en la tierra bajo la dirección de nuestro Señor Espíritu Santo
y avalando nuestro Padre Celestial ese ministerio. ¿Por qué? Porque en el 11 dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, vemos muy claramente aquí 3 ministerios, ¿sí? No por eso vamos a decir que sean 3 personas que van a trabajar cada quien por su lado, pensando cada quien lo que quiera. No. Aquí estamos viendo 3 personas divinas ejecutando funciones y atributos diferentes. Y pues aquí podemos decir que nuestro Señor Espíritu Santo no vino a suplantar a Dios Padre, no vino a suplantar a Dios Jesucristo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Él vino para trabajar en conjunto con Dios Padre y Dios Hijo. Entonces Él no suplanta a nadie. Otra no desplaza a Dios Padre ni a Dios Hijo, de ninguna manera. No dice, bueno, pues quítense, porque ahorita es tiempo de mi ministerio, entonces yo voy a chambear. No, amados hermanos, aquí tampoco sucede eso. Nuestro precioso Señor Espíritu Santo no vino a desplazar ni a nuestro Padre Celestial, ni a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no hace menos a la persona del Padre, no hace menos a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De ninguna manera. Siguen trabajando juntos en una armonía, en un orden perfecto. Y aquí yo quiero ponerles un ejemplo muy sencillo de la vida cotidiana. Si una persona decide pues hacer un edificio, pues va a buscar esa persona a un ingeniero. ¿Para qué? Para que le haga sus ensayos en los planos y le muestre cómo quiere el edificio. Y el dueño de lo que va a ser el edificio ya dirá si le parece bien o le quita o le pone. Entonces vemos que aparece el dueño, que es el que pide el ingeniero, que a través de los planos se van a ejecutar las obras para levantar ese edificio. Pero el ingeniero no toma el papel de los albañiles. ¿Por qué? Porque él no va a hacer la mezcla, ni va a ver los ladrillos y todo el material. No, el ingeniero, ¿qué es lo que va a estar diciendo? Va a estar hablándoles. Esto se va a hacer aquí, de tantas medidas, de tanta altura. Entonces el ingeniero es el que va a estar hablando todo lo que habló con el dueño, lo que quedó con el dueño, y entonces los que van a ejecutar la obra de ese edificio, pues van a ser los albañiles. Entonces, si ustedes se fijan, hablando terrenalmente, aquí están reflejados los 3 personajes de esa deidad maravillosa que es nuestro Dios Trino. El dueño, pues es el Padre. Es el que habla. No, es el que piensa, perdón. Es el que piensa cómo quiere la obra, qué es lo que le conviene, qué colores, etcétera. Él piensa. Pero el ingeniero, que podríamos decir que es nuestro Señor Jesucristo, habla. Le da a conocer a los albañiles qué es lo que el dueño quiere. Por lo tanto, los albañiles podríamos poner como ejemplo que fuera nuestro Señor Espíritu Santo actuando, ejecutando las órdenes del dueño a través de ese ingeniero, que es el que va a estar hablando con la gente, y la gente, que son los albañiles,
pues entonces van a ejecutar la obra planeada. Así sucede con la vida espiritual de nuestra bendita Trinidad. El Padre es el que piensa. El Verbo, que es la palabra divina, que es nuestro Señor Jesucristo, es el que habla. Y nuestro Señor Espíritu Santo es el que actúa, el que ejecuta las cosas. Entonces, aquí estamos viendo que no estamos desplazando a nadie. Estos tres personajes que les puse de ejemplo se necesitan uno a otro y tienen que estar en comunión y comunicación el uno con el otro. ¿Para qué? Para que al final se levante el edificio que el dueño había pensado tener. Entonces, yo espero que con este ejemplo sencillito podamos entender en lo espiritual que lo mismo sucede con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro precioso Señor Espíritu Santo no suplanta a nadie, no desplaza a nadie, no hace menos a nadie. Al contrario, se unen para trabajar en armonía, en orden, para hacer algo extraordinario. Así es que aquí, en este ejemplo, nosotros podemos entender que cada uno tiene sus funciones y sus atributos. Ahora bien, ¿por qué tomar a nuestro Señor Espíritu Santo con el énfasis que yo les estoy dando en los estudios? Porque es el tiempo del ministerio de nuestro Señor Espíritu Santo. Él es el que está ejecutando lo que el Padre piensa. Nuestro Señor Jesucristo lo habla y nuestro Señor Espíritu Santo lo activa, lo realiza, lo ejecuta. Entonces nunca pueden estar separados. Siempre trabajan en conjunto. ¿Por qué? Porque son uno. Así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y los tres trabajan en armonía, mis amados hermanos. Entonces, por eso es que dice en Génesis 1, cuando crea al hombre, ¿no? Que lo hizo a su imagen y semejanza. Y ahí nos habla en plural, cuando están pues realizando la creación de todo lo que fue el huerto del Edén y el hombre, ¿verdad? Aquí hablan en plural, amados hermanos. Aquí está hablando en plural y se los voy a compartir. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces aquí estamos viendo verbos en plural. Hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Entonces, aquí no están desglosados Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero los tres están ejecutando, ¿verdad? Cada uno en su papel, la obra maravillosa de la creación, tanto del huerto del Edén como la del ser humano. Aleluya. Entonces vemos aquí que cada uno está en su papel desarrollando el trabajo que debe desarrollar para que esa creación del Edén fuera perfecta y hermosa como nosotros la leemos en la palabra. Entonces, amados, cada uno está en su papel, cada uno está desempeñando su función. Por lo tanto, tenemos que estar súper agradecidos porque el trabajo de nuestro Señor Espíritu Santo es titánico, hermanos, titánico. Él tiene que estar trabajando en nuestra vida, en cada uno de los que somos hijos de Dios, que somos salvos, ¿sí?
Aquí tenemos que darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que le pidió al Padre enviar a su Espíritu para que estuviera con nosotros, nos enseñara, nos guiara, nos redarguyera y todos los puntos que hemos estado viendo en las lecciones pasadas. Entonces, es el tiempo del ministerio de nuestro Señor Espíritu Santo. Y como veíamos en una clase anterior, Él es una persona, mis amados. Tiene todos los atributos de una persona. Por lo tanto, debemos de tratarlo como persona, con educación, con amor, tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque Él está ejecutando ahorita lo que el Padre quiere para nuestra vida. Entonces, amados, es un trabajo que a mí me cuesta, pues, un poco entenderlo, hermanos, porque de alguna manera, pues, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entra la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, entra la presencia gloriosa del Padre y entra la presencia gloriosa de nuestro Señor Espíritu Santo. Y esto no lo podemos entender, al menos yo. Digo, ¿cómo? Él está trabajando conmigo, pero en este mismo momento está trabajando con miles y miles y miles que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces imagínense el poder tan grande que radica en la persona de nuestro Señor Espíritu Santo. El poder trabajar a la misma vez con millones y millones de personas. ¿Por qué? Porque este es el poder de Dios. El poder de Dios no está limitado. El poder de Dios no nada más está en una persona y ya hasta que termina de trabajar con ella, sigue con la otra. No. Es un trabajo titánico el que está haciendo. Por lo tanto, destaco mucho la presencia de nuestro Señor Espíritu Santo porque Él es el que está trabajando ahorita con nosotros, ¿sí? Pero lo está haciendo en conjunto, en armonía, en orden con Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar agradecidos de tener la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y tenemos que tomarlo en cuenta. No por esto vamos a dejar de hablarle al Padre. ¿Por qué? Porque siempre del Padre vamos a necesitar ese cobijo de Padre, esa cobertura del Padre, ese amor de Padre. Y con la vida de nuestro Señor Jesucristo tampoco lo podemos dejar a un lado. ¿Por qué? Porque la obra tan maravillosa que vino a hacer y que Él mismo entregó su vida para derramar su sangre y con ella limpiar el pecado de todo aquel que lo quiere aceptar, fue una obra también ardua, titánica, una obra de amor, de entrega. Entonces, si nosotros vemos, amados, no podemos desplazar a ninguno. A los tres los tenemos que tomar en cuenta, a los tres los tenemos que amar, a los tres los tenemos que respetar, a los tres tenemos que hablarles, platicarles y que formen parte de nuestras vivencias de cada día. Entonces, si nosotros podemos entender que de alguna manera nuestro Señor Espíritu Santo no vino a suplantar, no vino a desplazar, no vino a hacer menos a Dios Padre y Dios Hijo, vamos a poder amarle y vamos a poder hablar con Él como cuando hablas con el Padre, cuando hablas con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque vamos a entender que es uno y lo tenemos que amar y respetar a cada uno como uno. Aleluya. Aquí no es como pues en muchas familias, ¿no? Que lamentablemente siempre hay un hijo consentido, ¿no? Yo lo pude vivir en mi familia. Desde que yo empecé a tener uso de razón, pude ver que el consentido era el hijo mayor, el primogénito.
Y entonces de alguna manera, pues ese amor que fincaron mis padres en el primogénito, pues ya llegaba como un poco diluido para los hijos que veníamos atrás, ¿no? Entonces, esto no es así. Aunque los hijos nacemos del mismo vientre de nuestra madre, lamentablemente muchas personas hacen diferencia entre un hijo y los demás. ¿Pero por qué? Porque somos humanos, somos imperfectos. Pero Dios, que es perfecto y que ha entrado a nuestra vida, nos tiene que enseñar la perfección. Y nosotros pues no podemos decir, ay, no, es que mi consentido es Dios Padre, por eso le hablo más a Él. Ah, no, para mí mi consentido es mi Señor Jesucristo porque Él entregó su vida en la cruz del Calvario por mí. Ah, no, para mí mi consentido es mi Señor Espíritu Santo por el trabajo tan titánico que está haciendo en mi vida y en la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo. No, mis amados, en este aspecto no podemos ser así. ¿Por qué? En casa, bueno, pues sí puede haber 1, 2, 3, 5, 6 hijos, ¿verdad? Pero no son uno. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su carne, tiene sus vivencias. Pero aquí es espíritu el Dios Todopoderoso. El Dios Trino es espíritu y se manifiesta como se los acabo de explicar. Por lo tanto, no podemos tender más la balanza, hablar más con el Padre, hablar más con el Hijo, hablar más con el Espíritu Santo. Tenemos que amarlos con todo nuestro ser igualmente. ¿Por qué? Porque uno es Dios. Y a Él tenemos que adorarle, a Él tenemos que exaltarle, a Él tenemos que darle la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque Dios es uno con funciones y atributos diferentes en estas tres personas que rigen nuestra vida. Aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces, si nosotros comprendemos este punto de vista, no vamos a tener ningún problema, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a poder dirigirnos con el mismo amor, con el mismo respeto, con el mismo cariño, con la misma admiración a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, yo entiendo la postura de estas hermanas porque lamentablemente, hermanos, pues nos han hablado más del Padre y del Hijo que de nuestro Señor Espíritu Santo, ¿verdad? Una me decía, bueno, es que yo salí del movimiento carismático y allí pues el mover del Espíritu Santo pues se empezó a dar, pero anteriormente pues era nada más Dios Padre y Dios Hijo. Entonces, de alguna manera, yo sé que pueden haber salido de otra doctrina donde pues a nuestro Señor Espíritu Santo se le toma como una fuerza, como una energía, y entonces no se le respeta como la persona que es. Por eso cuando yo le dije al Señor que terminando el curso que les di de escatología, ¿qué es lo que Dios quería para ustedes? Y Dios fue muy claro en decirme, háblale de mi espíritu a mis hijos. ¿Por qué? Porque muchos no le dan el respeto ni toman en cuenta a nuestro precioso Señor Espíritu Santo. Sí, nosotros, amados, somos pentecostales. ¿Qué quiere decir esto? Que creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hablamos de los tres. Aleluya. Entonces, estos puntos que pues les he compartido, lo hice lo más sencillo posible. Yo deseo con todo mi corazón, hermanos, que pues me dé a entender y que con esto no cambie tu relación con Dios Padre y Dios Hijo, sino que venga a ser un complemento a tu vida la presencia de nuestro Señor Espíritu Santo, porque sin Él estamos incompletos, definitivamente. Estamos totalmente incompletos.
tiene que entrar la presencia de nuestro Señor Espíritu Santo, porque sin Él no haríamos nada. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de Dios ejecutando sus funciones y atributos para este tiempo. Ya Jesús lo hizo cuando estuvo con nosotros. Y a Él le dimos honra, gloria y alabanza y pues seguiremos dándola por la eternidad, porque ese sacrificio único y perfecto que hizo en la cruz del Calvario, hermanos, no tiene precio. Él se entregó por amor. Él fue obediente, y dice la palabra, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué resalta muerte de cruz? Porque era la muerte más ofensiva que podría recibir un ser humano, que los romanos habían instituido para los malhechores. Y Jesús no fue ningún malhechor. Fue ese Salvador divino que entregó su vida por ti, por mí y por todos aquellos que han sido salvos. Entonces tenemos que agradecerle el trabajo tan titánico que está haciendo en nuestras vidas y darle la honra y la gloria. Vamos a seguir viendo puntos muy interesantes y ver cómo esos atributos de nuestro Señor Espíritu Santo pues van a estar presentes, ¿sí? Entonces, amados, lo que tenemos que hacer es glorificar el nombre del Señor, darle las gracias por la presencia de su Espíritu en nosotros. Él pudo haber mandado tal vez un ángel de mayor jerarquía, ¿no? Un serafín, por ejemplo. Pero Jesús fue específico y le dijo: Padre, yo te pido que ahora que ya no voy a estar en el mundo con los que ya conocieron de ti, pues mandes tu Espíritu. Entonces, hermanos, tenemos al Espíritu de Dios, aleluya. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Tenemos al glorioso Espíritu de Dios en nuestra vida, hermanos. Y como persona que es, debemos de tomarlo en cuenta para todo. En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque es una persona, hermanos. Yo termino con este ejemplo, ¿no? Tú invitas a alguien a tu casa y le dices: oye, te espero a tomar un cafecito, fíjate que hice un pastel muy rico. Y la otra persona dice: ay, cuánto me ama mi amiguita, mi amiguito, que hasta preparó un pastel para que yo vaya a tomar café con él. Y llegas y pues te recibe la sirvienta. Ah, ¿qué se siente? Está ocupado, ahorita la recibe. Y ya viene: ah, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ay, espérame, voy a llamar por teléfono. Y tú dices: ah, caray, pues ¿qué pasó? Pues si me invitó a mí, y como invitado pues debo de tener ciertas atenciones, ¿no? Porque es un invitado. Y pues ya llegan sus hijos, se sientan a la mesa y empiezan a servir el cafecito, y al último que le sirven es al invitado. Y luego el pastel igual, todos empiezan a pedir: no, que dame el de la cereza, que no, que dame el que tiene nuez. Y al invitado le dan la última porción. ¿Qué sentiría esa persona? Por educación, pues no diría nada, ¿no? Nada más entre él diría: híjole, pues me hicieron menos desde que llegué, pues qué feo, ¿no? Me invitaron y pues me han tratado mal. Este es un ejemplo tonto si ustedes quieran, pero a veces así pasa con nuestro Señor Espíritu Santo. Él está en nosotros, Él vive en nosotros, Él está trabajando en nosotros, aleluya, gloria a su nombre. Y a veces así sucede. No lo tomamos en cuenta como esa persona divina que es. Entonces, amados, vamos a seguir con nuestra comunión y comunicación con Dios Padre, Dios Hijo y con nuestro Señor Espíritu Santo, porque los tres son uno. El Dios todopoderoso, el Dios que todo lo puede,
el Dios que nos ama y que pronto, pronto, pronto estaremos en su presencia por la eternidad, amados. Entonces, pues yo deseo que esto haya sido de bendición y pues les doy las gracias por su fina atención y si Dios nos presta la vida, nos escuchamos para la siguiente clase. Ya retomaríamos el tema que sigue. Bendiciones abundantes y que Dios quede con ustedes. Un excelente día. Gracias. Hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.